favor. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar la... Acosta. Acosta. Acosta presente, buenas tardes. Buenas tardes. Alata Campos. Alata. Álvaro. Alvarado Pachas. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Achero Gray. Presente, doctor, presente, quiero. Buenas tardes. Asensio Ortiz. Presente, doctor, buenas tardes. Barreda García. Barreda presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Blas Real. Blas Real. Cadenillas. Presente, doctor, buenas tardes. Cadenillas. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Cancino. Robalino. Cancino. Calguarrica. Presente, Crobrica. Caite. Buenas tardes. Carranza Mendoza. Presente, doctor, buenas tardes. Car- Buenas Buenas tardes. Casimiro Cocha Marcia. Presente, Casimiro. Buenas tardes, sí. Alata Campos, ya llegó, no hay problema. Chilquillo. Presente, Chilquillo, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coila Condori. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Escalante Berrocal. Presente, doctor, buenas tardes. Espinosa Castañeda. Presente, doctor. Buenas tardes. Espinosa Cisneros. Espinosa Cisneros. Doctor, Espinosa Cisneros acaba de comunicar en el grupo de fármaco que tenemos que está en clase de epidemiología. Hemos estado varios, entonces seguro estamos en curso cambiando A ver, de un clase. ratito, Ya, escucho ahora. Sí, doctor, le estaba comentando justo que habían comentado algunos compañeros en el grupo de WhatsApp que tenemos de la teoría, que ahorita todavía sigue la clase de epidemiología, entonces estamos teniendo ese problema. En el caso de Espinosa Cisneros se había comentado que estaba intentando ¿A qué hora ingresar. salen de epidemiología? Es seguido, o sea, justo empieza su clase y cuando acaba la clase de fármaco, de epidemio, perdón, pero el doctor se ha alargado un poco la clase, no ha medido seguro el tiempo y no nos hemos dado cuenta nosotros también. No, Una bueno, disculpa por parte de por todos mis eso le compañeros que digo, están faltando. a ver una preguntita. Si yo termino clase acá a la 1:50, ¿esas horas tienen o es al contrario? Escríbalo mejor porque no lo estoy entendiendo bien, por favor. Al final me lo escribe. Espera. Escalante Berrocal. Escalante. Presente, doctor. Escalante presente. Buenas tardes. Ya. Espinosa Castañeda.
Espinosa Castañeda presente. Espinosa Cisneros. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Bueno. La Serna Felices. La Serna. Loaiza Campos. Loaiza. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Mamani Paredes. Mamani. Mamani Paredes presente, doctor. Melgarejo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Montoya Urrelo. Presente, doctor. Montoya. Presente. Presente, doctor. Mujica Palomino. Presente Mujica Palomino, doctor. Buenas tardes. Oriondo Quirós. Oriondo. Oriundo presente, doctor. Oviedo Chávez. Oviedo presente, doctor. Buenas tardes. Panturo Reyes. Presente, doctor. Panturo. Buenas tardes. Paz Anglas. Paz presente, doctor. Buenas. Quispitongo Atanasio. Quispitongo. Presente, doctor, buenas tardes. Ramírez Soto. Presente, doctor. Buenas tardes. Reyes Montoya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solano Pajuelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Texi Velasco. Presente, doctor. Presente, doctor. Torres. Buenas tardes. Presente, Texi, por favor. Sí. Buenas tardes. Sí, está bien. Buenas tardes. Torres Almendra. Presente, profesor. Ya. Valentín Mendoza. Valentín. Vázquez López. Presente, López. doctor. Presente, ¿se escuchó? Bueno. Vilches, sí, claro. Vilches Vázquez. Gracias, doctor. Gracias. Sí, presente. Ya. Villanueva Espinar. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zapata Morales. Presente, Zapata. doctor. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Zapata Paigua. Zapata Paypay, doctor. Presente. Buenas tardes. Ya. Zavala Argumedo. Zavala. Por ahora voy a pasar por otra. A ver. Blas Real María Fernanda. No está. Ya. Por eso estoy volviendo a pasar vista de nuevo. Blas Real María. No está. Cancino Robalino. Presente, doctor. Presente, doctor. Buenos días. Ya. Presente, Blas. doctor Blas. Presente. Mi Ya, micro no está prendía. bien. Ya. Disculpe. La Serna Felices. Zavala Argumedo. Zavala. No está. Bueno, al final ya vamos a grabar. Sí, hay algunos que se acaban de tirar unos minutos, pero es porque tienen otra clase.
Ya, pero lógicamente si llegan en este momento, no tengo ningún problema, yo los puedo corregir. O sea, los que se presentan ahorita, a todos les he puesto presente. Los que han faltado pueden tener unos 10 minutos más y pueden por ahora, ¿ya? No hay ningún problema. Hay esto, 39. Faltan dos, creo. Bueno, antes de iniciar la clase, lo que quería decirles es, ¿quién es su delegado del 3-0? Por favor, escríbalo. Y si pueden con teléfono, mejor. ¿Tienen delegado o no? Bueno, si no tienen delegado al final de la clase me lo tienen que tener, por favor. ¿Ya? Ahora otro aspecto. ¿Quiénes son de acá del grupo 3-1? Que podría levantar del grupo 3-1. Que levanten la mano, a ver. Ya. Camila Alexandro. Ya. Alexandra, por favor, doctora, le voy a agradecer que me envíe por correo los grupos, los grupos de práctica que tiene, que son los mismos grupos del taller, o sea, los equipos. De todo el grupo de 3-1 lo han dividido en 3 equipos, me parece, y esos 3 equipos me lo tiene que enviar por correo para empezar, para tener el seminario del jueves, por favor, ¿ya? Le voy a agradecer que me lo envíe. Bueno, vamos a empezar ahora ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Le escucho? Sí, doctor, le decía que ya que está bien. ¿Cómo? O sea, Sebastián Loaiza, ¿qué es lo que quiere No, nada, dejé mi mano levantada por error, lo siento. No lo escucho bien, escríbalo mejor. Parece voy a tratar de... Si no voy a... Parece que no se escucha bien con esto. Ahora sí, Ya. Ya. Dígame, no, lo que... Entonces, lo que quería ver es que la doctora Camila Cheryl Gray, por favor, me envíen la lista de los grupos, grupo 3-1 nada más. ¿Tienen algún delegado hasta la fecha? No. Bueno. A ver, un ratito, por favor. Un ratito. Ya, por favor, lo envío por el correo. Sí, muchas gracias. Y no se olviden de nombrar un delegado
tanto para el grupo de teoría como para un grupo de práctica, del grupo de práctica también nombren un delegado, porque es importante para tener comunicación para el caso de que haya algunas observaciones, comunicaciones, etcétera, durante el desarrollo del curso, por favor. Bueno, vamos ahora a pasar bueno, antes de iniciar la clase, de acuerdo a lo que me dijo su compañera, tienen, lógicamente, si se les pasa un poco, pero yo lo puede, Pamela Lacerna, pero dice Pamela Lacerna, voy a anotarlo. Pamela Lacerna, ¿quién más? ¿Quién más? Anóteme más, por favor, por final de una vez a ponerle la asistencia. Yo le pongo la asistencia, no hay ningún problema con eso, es cuestión de ponerlos. Valentín, doctor, está bien, sí, Valentín también, no hay problema. Y Zavala también. Ya. No hay problema, no se preocupe, yo les pongo asistencia. Comprendo que se han llegado, pero traten de que lleguen a tiempo, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que es farmacodinamia. En la clase anterior hemos hablado sobre lo que es farmacocinética. Y farmacocinética, como ven, tiene su objetivo principal alcanzar concentraciones adecuadas en biofase, en lugar de acción. En lugar de acción, no estamos hablando solamente de concentraciones sanguíneas. Y por otro lado, o sea, lo que significa es que esas concentraciones son dependientes de los procesos farmacocinéticos, absorción, distribución, metabolismo, excreción. O sea que es importante conocer eso. ¿Y por qué? Por las concentraciones en lugar de acción. Es farmacocinética. Pero además esos son los procesos. Además de los procesos existen los parámetros farmacocinéticos que miden los procesos en términos generales. ¿Y para qué me sirven los parámetros? Para calcular, digamos, para hacer un esquema terapéutico. Bueno, ahora empezamos con la parte esta. Acá tenemos un aspecto, tenemos lo que es farmacocinética, que está mal escrito, y acá lo que es farmacodinamia. Ambos dependen, como ven. Para la farmacocinética necesita todo este proceso, una buena dosis administrada, desintegración, disolución, procesos de absorción, distribución, excreción, y alcanzan las concentraciones y luego, en la mayor parte de fármacos, actúan a través de un receptor. Por eso luego hay otros mecanismos, pero uno de los mecanismos más frecuentes y más son interacción con un receptor. Entonces acá empieza la farmacodinamia. Y como ven, esto se traduce por señales. Y estas señales son las que van a modular funciones. Por eso es que hemos mencionado que los fármacos no crean funciones, sino modulan funciones. De ahí la importancia que tiene, bueno, que ustedes llevan ya fisiología y bioquímica antes de llevar farmacología. Entonces, pero estas traducciones de señales, que es importante, va a dar lugar a lo que se llama los efectos terapéuticos, tanto a nivel de órganos y también efectos terapéuticos por acción tóxica sobre los microorganismos, ¿ya? O también sobre los neoplasias en algunos casos. Y no solamente efectos terapéuticos, sino acciones no deseadas, efectos tóxicos. Todo esto abarca la farmacodinamia y esto abarca la farmacocinética. Otro de los aspectos importantes es que factores que influencian en una respuesta, acá tenemos lo mismo, dosis prescrita, que es dosis administrada. Con farmacocinética se llega a concentración a los lugares de acción. Esta acá es farmacocinética.
Y luego, con las concentraciones ya vienen los efectos. Concentración, efecto. Acá farmacocinética y esto farmacodinamia. Pero en estas concentraciones, en los lugares de acción, estas concentraciones, ¿de qué depende? ¿De qué va? De los procesos farmacocinéticos. Velocidad y grado de absorción. Composición, talla y composición corporal. Lógicamente que la farmacocinética es diferente en los niños, ancianos, etc. Distribución, absorción, distribución. Lógicamente en la distribución interviene en la unión de la unión proteica, unión a los tejidos y al plasma. Y velocidad del metabolismo. O sea, este es todo farmacocinética. Todo lo que interviene, los factores que intervienen para la concentración. Yo no puedo tener una buena concentración si obvio estos factores. En cambio, lo otro es, y lógicamente, ¿por qué? Porque hay variables fisiológicas, variables patológicas, hay factores genéticos, interacción con otros fármacos y desarrollo de tolerancia y de sensibilización. Mire, estos factores son los que al final nos van a conllevar a lo que se llama a la terapia individualizada. Hay factores fisiológicos relacionados con problemas de farmacocinética, patológicos también, por ejemplo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, factores genéticos que van a alterar, que eso lo vamos a ver posteriormente, interacción, y lógicamente en los farmacodinámicos, desarrollo de tolerancia y de sensibilización. Estas variables intervienen también en los efectos farmacológicos, en el aspecto de farmacodinamia, interacción dependiendo de estas variables, interacción del fármaco con el receptor, estado funcional del sistema, o sea, cómo está funcionando el sistema, dónde va dirigido el medicamento, selectividad del fármaco, efectos placebos. Efecto placebo es un efecto psicológico, no es un efecto farmacológico, es un efecto psicológico. A veces dice, bueno, yo tomo tal cosa y me va bien, pero ese efecto placebo no está demostrado. Y hay fármaco placebo, también que no tiene la diferencia entre un efecto placebo y el fármaco placebo es una sustancia inerte que produce efectos también lógicamente psicológicos. Y resistencia a agentes antimicrobianos, también y antineoplásicos, hay resistencia a estos. Entonces, el adquirir de resistencia, que eso está dentro de lo que se llama refractoriedad. Entonces, acá, con todo lo que hemos mencionado en las láminas anteriores, vemos que la farmacodinamia estudia efectos bioquímicos y fisiológicos y la relación entre la concentración y el efecto sobre los fármacos. Esa es la relación, ¿qué es lo que estudia farmacodinamia? Con relación, concentración y efectos. Eso es lo que hace sobre el organismo. Pero lógicamente, los mecanismos de acción mediante los cuales los fármacos van a producir los efectos. O sea, son estudios, mecanismos de acción y efectos. ¿Qué es diferente? Mecanismos de acción, acciones y efectos. Como consecuencia de las acciones. Todos estos se estudian, se realizan a través de lo que se llama las curvas. En farmacodinamia, las curvas de dosis-respuesta. Vamos a hacerlo acá. Acá le ponemos esto, dosis, pero que va de acá menor y acá mayor. Y acá le ponemos respuesta. También de menor a mayor. Entonces le hacemos
respuesta va así. Y la dosis va a ser. Entonces, esta es la curva dosis-respuesta. Entonces, cuando yo administro, en la medida que administro la dosis, la respuesta a veces hay relación ante mayor dosis, respuesta no. Algunos que tienen con menor dosis por tener la mayor respuesta. Esto ya es una variable, pero es la relación entre dosis y la respuesta, la concentración del fármaco. Lógicamente acá, por ejemplo, tiene el 100% de respuesta, acá tiene el 50% de respuesta, 25%, 12%, 13% de respuesta. Acá dosis puede ser 5 miligramos, puede ser 10, puede ser 20, 30 miligramos. Entonces, esa es la curva. Supongamos que yo tengo con esta dosis puedo tener este tipo de respuesta. Con esta dosis puedo tener este tipo de respuesta. O con esta dosis puedo tener este tipo de respuesta. Esa es dosis o respuesta. Entonces ahora vamos a ver ahora. Los mecanismos de acción son dos mecanismos el mecanismo específico y el mecanismo inespecífico. El mecanismo específico es que se unen generalmente a receptores. El fármaco se une a un receptor. Estos receptores son sustancias proteicas que se encuentran en la célula, en la membrana o en el citoplasma o en el núcleo, estos receptores. Y uniéndose a estos receptores son los que van a hacer la traducción de señales y van a producir los efectos. En cambio, el mecanismo inespecífico no tiene que ver nada con receptor, sino las características físico-químicas del fármaco. Por ejemplo, un antiácido. Damos un antiácido, lo que hace es neutralizar el ácido en el estómago. Ese es un antiácido. Y no es porque se une a un receptor, sino que es una reacción, es contrario al ácido, simplemente efectos. Un diurético osmótico, cuando se da un diurético osmótico se incrementa por ósmosis, se elimina más líquido. Quelación impide que se absorba. Por ejemplo, un mecanismo de acción de algunos fármacos es que se pegan a determinadas sustancias y no se pueden absorber. Efectos indirectos. Esos son inespecíficos. Un ejemplo en la práctica es Dextran. El Dextran es un alto peso molecular, llega a la sangre, de ahí no sale y más bien atrae líquidos, y al traer líquidos incrementa el volumen plasmático. Por eso es que usamos en pacientes que tienen shock hipovolémico cuando no tenemos, por ejemplo, acá está sangrando, no tenemos hasta que se le pueda administrar. Entonces, el específico es dependiente del receptor y el inespecífico es independiente del receptor. Ahora, el receptor, como vamos a ver luego también posteriormente, tiene características que son, uno es la sensibilidad, otro es especificidad. ¿Qué es sensibilidad? Esa es la capacidad que tiene el receptor de responder a un determinado tipo o cantidad de estímulo, digamos. A veces necesita mucho estímulo o a veces necesita poco estímulo. Entonces, si necesita poco estímulo, prácticamente es muy sensible, pero si necesita mucho estímulo, es poco sensible. Entonces, esta sensibilidad también varía a veces en grupos etarios.
En los niños a veces es un poquito menos sensible, pero en ancianos, por ejemplo, es muy sensible. Sus receptores son muy sensibles, por eso es que hay que darle menos dosis también, aparte de su farmacocinética. ¿Qué significa especificidad? Especificidad es que significa cada vez que un fármaco se une a este receptor, va a producir siempre el mismo efecto. No puede producir otro efecto. Es especificidad de los receptores. Y selectividad, el receptor no le acepta cualquier fármaco. Tiene que haber la afinidad y tiene que... Si no, no le acepta. Entonces selecciona sus fármacos el receptor. Por eso es que no llegan a todos los lugares. Algunos fármacos llegan a un receptor, otros a otros, etc. Entonces, esto es todo lo que es el mecanismo de todo lo que es farmacodinamia. El receptor farmacológico, una molécula que está ubicada en la célula, pueden concentrarse en la membrana plasmática, membrana de organela, citosol, núcleo, núcleo, o sea, puede estar en el núcleo, en la célula, en el citoplasma, puede estar en la membrana. Estructuralmente, para un fármaco con estructura similar, o sea, los receptores son estructuras que tienen estructura similar al fármaco, digamos. Uniones químicas usualmente son reversibles, no son uniones irreversibles. La irreversibilidad se nota con algunos fármacos, por ejemplo, problema hepático, etc. Y bueno, tenemos ahora sí los receptores de membrana. Tenemos 3 asociados a canales iónicos, asociados a proteína G, y con enzima enzimática intrínseca y los canales y los receptores y luego vienen los receptores nucleares. Y acá tenemos los 4 tipos de receptores. Ligando los canales iónicos, 1, los asociados a proteína G2, los receptores ligados a proteína quinasa 3, y los receptores nucleares 4. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia acá entre uno y otro? Hay varias diferencias. Los ligados, los primeros se denominan ionotrópicos. El segundo se denomina metabotrópicos. Los terceros son ligados y los cuartos son nucleares. Los ionotrópicos significa que acá el pasaje del fármaco se hace a través de los iones cuando apertura o lo impide también la apertura o cierre de los canales y puede producir hiperpolarización en algunos casos y en otros casos despolarización. Y esta hiperpolarización o despolarización va a producir efectos celulares. El tiempo, la escala de tiempo para producir el efecto es milisegundos. En milisegundos está el efecto de los iones. Entonces, por ejemplo, los receptores nicotínicos de acetilcolina, los receptores colinérgicos nicotínicos, ese es un ejemplo. Y lo otro también son los receptores GABA. Los receptores GABA también. En cambio, los receptores asociados a proteína G, por ejemplo, estos son los iones, pero se asocian con la proteína G y posteriormente se asocian con ¿cómo se llama esto? Un mensajero, el segundo mensajero. Los segundos mensajeros son los que van a proteger ya la fosforilación de las proteínas, van a liberar calcio y otras, y van a producir los efectos celulares, o sea, a través de un mecanismo, a través de segundos mensajeros. Los receptores de tirosina quinasa, claramente acá están a nivel de pero a nivel de las células son las que van a ver la fosforilación de las proteínas, transcripción génica, síntesis de proteínas y efectos celulares. Los metabotrópicos son fosforilación de las proteínas. Y estos fosforilan, pero aparte de eso dan síntesis, transmisión génica, síntesis de proteínas
y lógicamente efectos celulares. Y los receptores nucleares, que son los que pasan la célula, llegan al citoplasma y después llegan al núcleo, acá se unen a un transportador y forman transcripción génica, síntesis de proteínas y efectos celulares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en tiempo? Los receptores ionóforos, los ionotrópicos, disculpe, los ionotrópicos son en milisegundos. Los asociados a proteína G con segundo mensajero son en segundos. Por ejemplo, tienen la adrenalina y todo lo muscarínico. La adrenalina produce su efecto en segundos. Los receptores de tirosinquinasa, por ejemplo, en minutos o a veces a horas. Pero los receptores nucleares producen en horas. De acá tenemos una implicancia clínica, por ejemplo, en los pacientes que tienen shock anafiláctico, nosotros las terapias pueden ser o le doy corticoides o le doy adrenalina. Entonces, si le doy corticoides solo, va a actuar recién a las horas. Ya falleció el paciente y ya no tiene razón. Entonces, en cambio, si yo le doy adrenalina, la respuesta es inmediata. Por esta razón, el tratamiento de elección en un paciente que tiene shock anafiláctico es la adrenalina. O también en el edema neurótico es la adrenalina. Los receptores acoplados a canales iónicos que hemos visto estimulan canales de cloro, acá el GABA, modulación para las benzodiazepinas y también bloquea canales de potasio para los anestésicos locales. Estos son lo que hacen los fármacos. Los receptores acoplados a proteína G, acá tienen este es el receptor sin ocupar, pero tenemos los componentes. El receptor, que no está ocupado todavía por medicamento, pero este es el medicamento. Tenemos otro, la proteína G, y tenemos el segundo mensajero. Pero acá todavía no se ha ocupado el receptor. En la segunda fase, sí, ya tenemos acá. Se ocupa el receptor, se une a proteína, interactúa con proteína G, que libera GDP, o sea, guanil difosfato, y se une al guanil trifosfato. Se une al guanil y libera esto. Este es el segundo paso. El tercer paso, como se ha unido a la proteína G acá, en este caso la parte alfa, se une a la GTP y lógicamente con un segundo mensajero actúa con el de adenilciclasa. Activa adenilciclasa y libera el AMP cíclico y el fosfato de inositol. Entonces, y esto está en reposo. Entonces tenemos acá en la primera fase, en la segunda fase unidos y la unión con un segundo mensajero, que en este caso es la adenilciclasa. Luego tenemos acá los ligados a quinasa. Esta es la estructura de la insulina que tienen los receptores alfa y los receptores beta. La tirosinquinasa la tiene acá, unión a la insulina, induce actividad de tirosinquinasa y esto, los residuos de tirosinquinasa se autofosforilan y dan el efecto. Activa, y la tirosinquinasa receptora fosforila otras proteínas, sustratos del receptor. Activación de múltiples vías de señalización promueven la activación de otras proteínquinasas y fosfatasas, conduce a las funciones biológicas de la insulina. Y con relación a los receptores nucleares, tenemos acá la hormona esteroidea, atraviesa o sea, tenemos los corticoides, las hormonas sexuales, etcétera, atraviesa la membrana celular
llega al citoplasma, se une a un transportador y con este transportador va al núcleo. Y acá empieza en el DNA la transcripción, la formación de proteínas y lógicamente luego la señal y luego el efecto. Entonces, en ese contexto tenemos los tipos de receptores, los ligados a canales de yodo, a canales, digamos, a canales de iones, los unidos a proteína G que hemos mencionado, los receptores de quinasa y los nucleares. Todos son de membrana excepto el nuclear que es intracelular. El efector, el canal iónico. El otro es el canal y las enzimas. El otro es una proteína quinasa, el efector. Y acá el efector es la transcripción génica, lo que sucede en la... Es directo acá, es asociado este es acá, es indirecto a través del segundo mensajero. Acá es directo con proteína quinasa y acá es a través vía el DNA. Mire cómo las uniones. Ejemplos, acá receptores GABA, receptores nicotínicos, colinérgicos. Acá receptores colinérgicos muscarínicos y adrenérgicos también. Acá insulina, factores de crecimiento, factores esteroides. Y hemos mencionado el tiempo de acción de cada uno de ellos. Luego tenemos la interacción en sí del receptor del receptor con el fármaco. La capacidad que tiene el fármaco de unirse con el receptor se llama afinidad. Esta unión es reversible, no es irreversible. Entonces, afinidad, capacidad de unión con el receptor. Pero una vez que se une, de repente este fármaco no solamente se une, no solo es afín, sino tiene actividad intrínseca, o sea, que desencadena una acción, capacidad de inducir activación de un proceso tras la unión al receptor. Activación de un proceso, o sea, actividad intrínseca. Algunos le llaman eficacia. Este es un receptor, generalmente, pero hay varios tipos que vamos a ver luego. Y ya hemos mencionado lo que es la sensibilidad, especificidad y selectividad de los receptores. Acá tienen ya la interacción. Acá tenemos, en el primer caso, tenemos un fármaco que se une al receptor. Hay interacción, pero además hay respuesta, porque hay capacidad, actividad intrínseca. Esto se llama agonistas. En el segundo caso, estamos hablando solo de interacción fármaco-receptor. En el segundo caso, se une al receptor, pero no tiene actividad intrínseca y no desencadena una respuesta. En ese caso se llama antagonista. Entonces el agonista tiene afinidad y tiene actividad intrínseca, pero el antagonista no tiene tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Entonces el antagonista, ¿qué es lo que hace? O sea, no hay respuesta por sí solo, pero impide que el agonista que viene del endógeno actúe. Y ya hemos mencionado las respuestas que son graduales y hay otras, otras respuestas que vamos a ver luego. Y hemos visto que acá en esta perpendicular se ve la respuesta y acá se ve la dosis, la concentración. Una de las formas de medir las dosis es mejor la concentración efectiva 50. ¿Qué significa? Concentración que produce el 50% cuando se habla de efectividad o concentración que producen el 50% de personas, por ejemplo, cuando es para personas en grupos, el efecto.
Esa es la concentración. Acá es una concentración y aquí es otra. Acá es menor y aquí es mayor. Pero en ambas, o sea, concentraciones diferentes, pero producen el mismo efecto, la misma respuesta. Esta es una forma de presentación semilogarítmica ya. Lo que queremos mencionar, lo que ya hemos visto acá en la figura, es que a medida que aumenta la concentración, aumenta también la magnitud de su efecto farmacológico, lógicamente. La respuesta es un efecto gradual, es decir, con una respuesta continua y gradual. Esto es, por eso la respuesta gradual es a mayor dosis, mayor efecto igual. Va aumentando de efecto en la medida, dependiendo del fármaco. Otra de las características importantes de los receptores son lo que se llama la eficacia y la potencia de los fármacos. Un fármaco es eficaz cuando produce el efecto deseado, lógicamente. Y entre ellos habrán algunos que producen mejor efecto que otros menos efecto, pero es la respuesta máxima, o eficacia es más importante que la potencia de un fármaco. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las concentraciones. Tenemos el fármaco A, el fármaco B y el fármaco C. El fármaco A, en cuanto a eficacia, es la respuesta, el fármaco A tiene igual eficacia que el B. Los dos son eficaces. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver luego. En cambio, el fármaco C es menos eficaz. Entonces, acá, fármaco A y B más eficaz que el fármaco C. El fármaco A utiliza una concentración menor para el fármaco A para producir el efecto, el 50% del efecto. El fármaco B utiliza una concentración mayor y el fármaco C también utiliza una concentración mayor. Entonces, ven, en este contexto podemos ver lo que se trata ya de potencia y eficacia. El fármaco A es igual de eficaz que el B, pero el fármaco A es más potente que el B porque utiliza menos dosis. La potencia está en relación con la dosis. El más potente es el que usa menos dosis. Más potente, menos dosis. El fármaco B es más eficaz que el fármaco C y es más potente también que el fármaco C, porque el fármaco C utiliza más dosis. Entonces, ¿de qué depende esto? La idea es que la eficacia depende del número de complejos fármaco-receptor que se forman y de la eficiencia del acoplamiento, o sea, el fármaco bastante eficaz, o sea, la eficiencia del acoplamiento, la velocidad máxima para las reacciones. Lógicamente, desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista farmacoterapéutico, la eficacia es más importante que la potencia. Y la potencia se utiliza sobre todo para fármacos que tienen la misma eficacia, pero digamos, tienen la misma eficacia, pero la potencia es diferente. Lo vamos a ver cuando hablemos de neurolépticos. Por ejemplo, la clorpromacina es igual su eficacia que el haloperidol, pero la clorpromacina le doy 50, 100 miligramos y tiene muchas reacciones adversas. En cambio, el haloperidol le doy solamente gotas, 5, máximo 2, 3 miligramos, hasta 5, y sus efectos colaterales, su eficacia es la misma, pero sus efectos colaterales son. No siempre es eso, pero esa es la idea. Para la eficacia máxima de un fármaco se supone que todos los receptores están ocupados. Eso es. No se observará aumento de la respuesta si se agregan más fármacos. O sea, una vez que se obtuvo la eficacia, si usted le da, no va a ver el 150 una vez que se obtuvo su efecto, supongamos que fue en 80%,
Si usted le da más, no va a obtener más, porque es característica del fármaco. O sea, eso de que, por ejemplo, recuerdo mucho algunas falacias que decían, no te tomes una tableta, tómate 2 o 3, ¿no? Que ya se producen efectos adversos y el efecto terapéutico no se incrementa. Entonces, y la potencia es una medida de la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto. Ahora tenemos acá lo que son, ya sabemos que es, desde el punto de vista del receptor, que son agonistas y que son antagonistas. Agonistas son los receptores que tienen afinidad y actividad intrínseca, y los antagonistas los que no tienen afinidad pero carecen de actividad intrínseca. Y acá tenemos los agonistas, tenemos diferentes tipos de agonistas. Tenemos los agonistas totales o completos, agonistas parciales, 2, y agonistas inversos. El agonista total se produce el máximo efecto. La respuesta es máxima con el agonista total. Más efecto con el agonista total. En cambio, con el parcial solamente una respuesta submáxima, no es máxima, a pesar. Y no, en el caso de agonista total, de repente no se ocuparon todos los receptores, pero el efecto es el máximo. En el parcial, de repente se ocuparon todos los receptores, pero el efecto siempre sigue siendo submáximo, no máximo. Entonces, y en el agonista inverso, disminuye la velocidad de transducción, son selectivos. La respuesta es menos de la basal inclusive, pero esto se utiliza para los fármacos en estado de reposo, en las que los receptores presentan actividad constitutiva. Sus receptores, algunos fármacos estando en reposo, tienen actividad constitutiva. Y entonces en ese caso le da un fármaco, le puede producir efecto inverso, agonista inverso. Acá tiene un agonista completo, agonista parcial y está inverso. Acá, agonista inverso. Este ejemplo, alrededor de 12% de los receptores muestran actividad constitutiva cuando no hay un agonista. Los agonistas inversos producen una respuesta por debajo de la basal, medido en la ausencia de cuando no hay fármaco. Esto es. La unión de un agonista parcial causa activación de menos del 100%, inclusive con concentraciones muy altas. En cambio, el agonista completo produce la actividad completa de un receptor a altas concentraciones del fármaco. Acá tenemos un fármaco agonista y un fármaco antagonista. Esta es la curva de presentación, la concentración y el efecto. Este es con el fármaco agonista, mire, se observa. El antagonista, que es un fármaco antagonista, es un fármaco que antagonista competitivo. Hay dos formas de antagonismo. El antagonista competitivo y el antagonista no competitivo. El antagonista competitivo significa de que compiten por el mismo receptor, Entonces, si compiten con el mismo receptor, el que prima es el que va a tener más. Entonces, cuando usted le da un antagonista competitivo, la respuesta en la curva, dosis-respuesta, el fármaco competitivo se desplaza a la derecha. Se desplaza. Una vez que ya se obtiene que tiene buena cantidad, ahí recién se obtiene, pero bien desplazado, con mayor dosis. El agonista no competitivo, que generalmente no compite con el receptor, pero puede ser comparte con algunas, más allá del receptor, en algunos componentes estructurales, también desplaza, pero muy poco. Entonces acá tenemos los agonistas puros, los parciales y los agonistas inversos. Estos son todos los, acá lo van a ver en las láminas, ya lo van a ver posteriormente.
Interacción de antagonistas competitivos con agonistas, acá. Agonista en presencia de un antagonista, este es acá, el agonista. Y ya hemos dicho, se desplaza a la derecha, agonista en presencia de un antagonista. Y este de abajo, grado de activación constitutiva del receptor, agonista inverso, presencia del antagonista, acá está, que está acá, lo eleva, pero siempre debajo del basal. Antagonista solo, antagonista en presencia de agonista, antagonista en presencia de agonista inverso, es al revés. Las propiedades, digamos, de los efectos de los fármacos pueden ser efectos sinérgicos y efectos antagónicos. O sea, sinergismo y antagonismo. Un minutito, por favor. Entonces, el sinergismo es cuando se da dos fármacos y tiene que haber dos fármacos o un fármaco u otro tipo de sustancias. Entonces, para producir, o sea, puede haber sinergismo de sumación o puede hacer sinergismo de potenciación. Sinergismo de sumación es 1 más 1, 2. Mayormente puede tener o no tener implicancia clínica. Pero el que tiene implicancia clínica es el sinergismo de potenciación. Eso, mire, 2 más 5 sería 7, pero acá es como es potencia, es 20. Tengo ejemplos, digamos acá. Dos fármacos actúan en forma sinérgica cuando los efectos juntos son iguales o superiores a la suma de sus efectos. Suma o adición y potenciación. El fármaco que es potenciador protege el potenciado, inhibiendo su inactivación. Entonces, acá hay varios ejemplos, pero les voy a mencionar el sinergismo. Acá hay, por ejemplo, agente potenciador impide la entrada del fármaco a depósitos. La adrenalina, por ejemplo, o mejor lo vamos a ver cuando hablemos de sistema adrenérgico. Lo mismo cuando hablemos de estos sinergismos. Por ejemplo, tenemos el sinergismo del alcohol con las benzodiazepinas. Cuando usted toma benzodiazepinas, son fármacos de margen terapéutico amplio. Entonces le dan dosis. Entonces cuando toma benzodiazepinas, tiene su efecto que vamos a ver posteriormente, efecto hipnótico, sedante, etcétera, etcétera. Pero si usted lo toma con alcohol, no se suma el efecto, sino se potencia. Ya no sería alcohol 1 y benzodiazepinas 1, 2, no. 1 más 1 haría como 20 o 30. ¿Qué significa eso? Los pacientes que toman benzodiazepinas y se van a una fiesta y toman licor y se embriagan, tienen mucho riesgo, es un sinergismo de potenciación y tienen mucho riesgo de hacer paro respiratorio.
Hay casos en la literatura que han sido publicados, pacientes que por alguna razón estaban tomando sus ansiolíticos y después luego de eso se embriagaron y presentaron paro respiratorio. Esa era la explicación. Otro de los casos que hemos tenido nosotros un caso que hemos tenido nosotros en la práctica clínica era que una señora que tenía 85 años de edad estaba hospitalizada para descartarle un tumor renal, pero la señora estaba ok, muy bien, solamente decía que ella tomaba su alprazolam, me parece que tomaba en la noche para poder dormir, nada más. Por lo demás estaba ok, se despertaba muy tranquila, se arreglaba, era muy comunicativa, etc. Un día pasamos visita y la señora estaba en coma. Entonces, bueno, a veces fluyen las ideas no razonadas, sino de lo que nos sugieren inmediato. No, pero la señora 85 años. Y bueno, ahora ya incrementan ese tiempo, 85 años. Debe tener un ACV, entonces hay que llamar al neurólogo que le haga una tomografía auxiliar computarizada, que no sé qué. Le hicimos el examen neurológico, pero no nos convencía mucho. Entonces yo llamo al interno y le pregunto y le digo, oiga, doctor, dígame, ¿qué ha pasado con la paciente? ¿Usted lo ha visto ayer? Sí, me dicen, no sé, pero la paciente tenía un problema alérgico, se enronchó y yo le pusimos una ampolleta de clorofeniramina y después le hemos dado un antihistamínico. Y eso es todo. Bueno, no es todo. Es suficiente eso que le han dado porque lo que ha producido era un sinergismo de potenciación entre la clorofeniramina, que es un sedante, y el otro sedante que estaba tomando. Y eso, inclusive nosotros antes en las prácticas que hacíamos, bueno, las prácticas de laboratorio, era el sinergismo de potenciación en animales de experimentación, clorofeniramina con benzodiazepinas. Entonces, es sinergismo de potenciación. Y eso a que nos lleva desde el punto de vista práctico. Cuando yo estoy dando benzodiazepinas, o sea, las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central. No puedo dar 2 depresores del sistema nervioso central porque puedo obtener problemas serios. No puedo dar, el alcohol también es un depresor. No puedo dar alcohol con depresores del sistema nervioso central. Y eso va para las indicaciones del paciente. Las interacciones del fármaco con el receptor generalmente son desensibilización y taquifilaxia. O sea, la taquifilaxia es un fenómeno que se describe, un fármaco disminuye gradualmente cuando se administra en forma reiterada o repetida. Esa es la taquifilaxia, se le da poquito a poquito y disminuye sus efectos. Fenómeno que aparece en cuestión de minutos. Pero la tolerancia, fenómeno que aparece con el tiempo. Por ejemplo, tenemos la tolerancia a las benzodiazepinas, que el paciente a los 15 días ya no necesita 2 miligramos, puede necesitar 4. Al mes necesita 1 gramo, por mencionarle nomás. Entonces tarda semanas. Puede ser por metabólica, uso crónico celular, disminución del número de receptores, o pérdida, o afinidad, o conductual. Por ejemplo, el uso de morfina, la morfina produce tolerancia y produce dependencia. El alcohol, también tolerancia y produce dependencia. Refractoriedad. En realidad, la pérdida de la eficacia, esa es la refractoriedad. En antibióticos se le llama resistencia bacteriana. ¿A qué se debe? Alteraciones en los receptores, pérdida de receptores, agotamiento, aumento de degradación metabólica, expulsión efectiva del fármaco. Eso es también en algunos casos, sobre todo en antimicrobianos hemos visto. Dependencia, necesidad
para funcionar normalmente. Puede ser física o componente psicológico. Síndrome de retiro, cuando el fármaco no se administra a un paciente dependiente. El paciente dice alcohólico dependiente y no le dan, es el síndrome de retiro, se lo llaman los diablos azules en términos criollos. Tolerancia, hay tolerancia cruzada, digamos, si está tomando a un tipo de opioides, por ejemplo, o de benzodiazepinas a otro tipo. A otro tipo puede haber tolerancia cruzada. Y dependencia también. Dependencia cruzadas también con otro tipo de fármaco. No el mismo fármaco, sino con otro tipo. A veces generalmente del mismo grupo o a veces de otro grupo. La desensibilización de receptores, por ejemplo, es la administración repetida de un agonista, por ejemplo, la epinefrina durante un periodo de un corto periodo da lugar a disminución de la respuesta, o sea, le da ahí mismo, mire, le dan ahí mismo, pero cuando ya ha pasado tiempo, o sea, acá le administraron, mire acá está el reloj, y acá a los 2-3 minutos le administraron de nuevo, el efecto ya disminuyó. Y en cambio acá le administran después de 20 minutos, pues ya el efecto es el mismo ya, o sea, ya no hay desensibilización. Antagonismos, los antagonismos farmacológicos, tenemos el antagonista competitivo y el no competitivo, antagonista competitivo, el no competitivo, el antagonista fisiológico y el antagonista químico. Es importante esto. ¿A qué se llama antagonista competitivo? Cuando compiten por el mismo receptor. Ambos tienen afinidad, pero el antagonista carece de actividad. Por ejemplo, tiene la histamina con un antihistamínico. La histamina actúa en receptores de histamina, tiene efecto, libera histamina, pero los antihistamínicos, por ejemplo la clorfeniramina, se une al mismo receptor, compite con la histamina y no lo deja que actúe la histamina, no tiene actividad. El no competitivo tiene acá histamina con terfenadina. Este es otro desplazamiento a la derecha de la curva agonista, superable con aumento de dosis. Este es el competitivo, justo el que hemos visto, competitivo. El que acabamos de ver, histamina con terfenadina, que es un antihistamínico. El no competitivo, noradrenalina con fenoxifensamina, que actúa no en el mismo receptor, pero más allá del receptor. Y el químico, por el desplazamiento de la curva del agonista parcialmente superable. Ese es el químico. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Funcional o fisiológico, por ejemplo, tenemos actúan en diferentes receptores, pero generalmente tienen acciones opuestas. La histamina produce vasodilatación y produce broncoconstricción. La epinefrina produce vasoconstricción y produce broncodilatación. Entonces la histamina contrae los bronquios y la epinefrina dilata. Son efectos opuestos, y actúan en diferentes receptores. Es un antagonista fisiológico. La histamina aumenta la producción de ácido. Los inhibidores de bomba de protones disminuyen son fisiológicos. El químico. Dos sustancias se combinan en solución, se pierde el efecto del fármaco. Ejemplo, cuando le dan un quelante, le da sulfato de protamina, que es un antídoto de la heparina. Entonces, el sulfato de protamina le inactiva a la heparina, es un antagonismo químico. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de anticoagulantes. Antagonismo no competitivo bloquea de algún modo más allá del receptor.
en lugar de la producción de una respuesta. Antagonista farmacocinético. Reduce la concentración del fármaco en lugar de acción. Y acá tenemos las respuestas cuantales, que son similares, dosis efectivas 50 igualito que las anteriores, pero las cuantales se refieren, son importantes. Dosis y respuestas son útiles para determinar la dosis a las que responde la mayoría de la población. O sea, acá ya no es dosis efectiva para el 50% de la población. Y por último cuando hemos hablado de farmacocinética, hablamos de margen terapéutico. Ahora hablamos de índice terapéutico. Hemos mencionado que el índice terapéutico acá, por ejemplo, la warfarina tiene un índice terapéutico estrecho. La dosis, este es el efecto terapéutico deseado con la dosis terapéutica, lógicamente, acá. Y el efecto adverso, que está muy cerca al efecto terapéutico. Efecto adverso al efecto terapéutico, el efecto tóxico al efecto o no deseado al efecto terapéutico está muy estrecho, muy cerca. Eso se llama efecto terapéutico, eso se llama el índice terapéutico estrecho. El índice terapéutico es una relación entre el efecto tóxico y el efecto terapéutico. La ventana. En cambio, la penicilina o las benzodiazepinas tienen un índice terapéutico bastante amplio. Podemos dibujarlo acá mejor como cuando hicimos de farmacocinética índice terapéutico estándar, por ejemplo, puede ser acá entre 10 y 20 que vimos la vez pasada. Índice terapéutico amplio, acá. Dosis terapéutica, dosis tóxica. Dosis terapéutica. Índice terapéutico estrecho. Mejor lo ponemos acá de otro color para que no sea estrecho. Dosis terapéutica muy cerca de la dosis tóxica. Esta es dosis tóxica, dosis terapéutica. Dosis terapéutica, dosis tóxica. Este es el amplio y este es el estrecho. ¿Cuál de ellos está más sujeto a reacciones adversas? ¿Cuál de ellos está más sujeto a reacciones adversas? Los fármacos de margen terapéutico estrecho son los que tienen más riesgo de reacciones adversas. Ahora vamos a ver el segundo tema, que este es un tema bastante un poquito complejo, pero que vamos a tratar de hacerlo, sobre todo los conceptos, porque hay especialidad de genética, hay farmacogenética, hay libros completos sobre esto también, pero es importante que nos veamos la influencia de la farmacogenética en la terapéutica, la influencia y en la terapéutica, inclusive en la farmacocinética, farmacodinámica, en las reacciones adversas, en la misma enfermedad y cuáles son sus aspectos. Empezamos con lo que es la variabilidad interindividual en respuesta a los fármacos. ¿Qué significa esto? Que inclusive las concentraciones, usted le puede dar un fármaco diferente, existe gran variabilidad en respuesta a los agentes farmacológicos. Por eso que dicen, no, pero por eso es que estamos nosotros decimos, no, usted no le puede prestar su receta a otra persona teniendo la misma patología, ¿no? Porque puede actuar diferente. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles plasmáticos de fármacos pueden variar cuando se administra la misma dosis a dos individuos que tienen aproximadamente el mismo peso. Pueden variar sus concentraciones.
Otro de los aspectos genéticos, por ejemplo, aproximadamente el 99.9% de secuencia del ADN de dos individuos diferentes es la misma, pero el 0,1% no. Entonces, ¿de qué depende la respuesta individual de cada uno? El sexo, la edad. Estado de salud, gestación y factores genéticos. Son los que intervienen en la individualización de la terapia. Acá tenemos alguna terminología que ustedes lo van a revisar ya con más detenimiento para la comprensión de lo que es la farmacogenética. Genotipo. Del genotipo. Una manifestación del fenotipo es que le dé cierto tipo de tumores, es que de repente la respuesta a los fármacos sea menor, que le dé más reacciones adversas. Ese es fenotipo. Penetrancia, la frecuencia con el genotipo produce este fenotipo. Las variantes, cambios de secuencias de los nucleótidos. ¿Por qué es importante esto? Cuando veamos, por ejemplo, las células tienen su ciclo celular, que lo vamos a ver en una lámina acá, y ese ciclo celular tiene ciclos para formación del ADN, tiene ciclos, pero a través de una secuencia de nucleótidos. Generalmente hay 4 o 5 nucleótidos, que son las purinas, las pirimidinas, que intervienen en el ciclo celular y que intervienen en la formación del ADN y luego en la síntesis de proteínas. Entonces, pueden haber variantes en todas esas secuencias, variantes genéticas por las secuencias. Entonces, ahora vemos lo que es la farmacogenética, respuesta, rol de la variación genética en respuesta a una droga en el contexto de un gen individual. Para esto se utiliza generalmente lo que se llama el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo del DNA? De la secuencia del DNA. Que también puede ser, o también una secuencia de un nucleótido solo, o codificación de una variante que hemos visto, pero puede ser que no es epigenético, o sea, fuera del DNA, ¿no? Pero sí a través de cambios del genoma. O sea, lo que significa farmacogenética es polimorfismo. Y lo que significa farmacogenómica, o sea, farmacogenética es polimorfismo, que es específico del DNA. Y farmacogenómica no solamente es específico del DNA, sino todo el genoma, que puede incluir variantes de secuencia genética, o sea, esta parte, pero variantes epigenéticas. ¿Y cuáles son las variantes epigenéticas? Cambios en la metilación de los genes, variación en la expresión del perfil de genes, cambios en los niveles de RNA mensajero y la formación de proteínas, todo esto. Actualmente la disponibilidad de alta tecnología para estudiar al genoma entero ha facilitado muchos estudios farmacogenómicos. La farmacogenética y la farmacogenómica son importantes porque son para la componente central de la medicina individualizada. ¿Qué hace a nivel de la secuencia, por ejemplo? Es para mejorar la terapia, maximizar los efectos de los fármacos y reducir las reacciones adversas. Sabemos que el DNA humano está compuesto de 3 billones de bases pares de nucleótidos pares, ordenado en 46 cromosomas. Esos son todos los... Pero imagínense la cantidad. El código genético varía de una persona a otra considerando las diferencias fenotípicas, susceptibilidad a ciertas enfermedades. Lógicamente, estas diferencias son el resultado de variantes de secuencias de nucleótidos
en los genes. Los 4 nucleótidos son la adenina, guanina, citosina y timina. Son los nucleótidos que participan en esto. ¿Y qué es polimorfismo genético? Son variantes genéticas en respuestas a diferentes formas de secuencia de ADN. Secuencias. Generalmente lo que hace, esto lo vamos a ver luego ahorita en Tenemos el ciclo que hemos visto en la célula, la síntesis de DNA, después para la síntesis para los preparados para la mitosis, y luego está acá para las preparaciones para la síntesis, o sea, una serie, y acá intervienen todos los nucleótidos. Acá en esto, esta lámina puede ver la célula y el genoma, y acá este genoma ya, este de acá, los cromosomas, el ADN, las secuencias con sus pares de nucleótidos, con todas las secuencias, la formación de proteínas, la máquina celular. Cualquiera de estos aspectos pueden haber variantes, y estas variantes dan lo que se llama, digamos, la individualización de clase. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que se llama esta es la jerarquización, la jerarquía de la información farmacogénica. ¿Cuál es este es menor y este es mayor? O sea, por ejemplo, los cambios en la secuencia ¿cómo se llama? En la secuencia de nucleótidos, simple cambio de la secuencia de nucleótidos puede producir alteraciones en la respuesta. Y acá puedo hacer en el funcionamiento, en la farmacodinámica. Simples cambios, o sea, del simple nucleótido, o sea, cambios en el simple nucleótido puede producir alteraciones en la farmacocinética. Puede alteraciones también en actividad in vitro y otros aspectos. Estos son todos ya, lógicamente, mayor jerarquía. Hay muchas enzimas, todos estos intervienen en muchas enzimas metabolizadoras de fármacos y receptores, generalmente, esto es lo que probablemente contribuyan a la variabilidad entre pacientes. Entonces, ¿cómo influencian los factores genéticos en la respuesta a fármacos? 1, efectos sobre la farmacocinética, cualquiera. Absorción, distribución, metabolismo, eliminación. Efectos sobre farmacodinámica. La respuesta terapéutica de un objetivo a menudo un receptor o el fármaco. 3, efectos sobre las reacciones idiosincráticas. Mayor frecuencia de reacciones alérgicas en personas con ciertos genotipos. Efectos sobre la patogenia de la enfermedad, que a su vez puede ser enfermedad responda más o menos a una terapia específica. Entonces, miren los efectos genéticos sobre farmacocinética, farmacodinámica, reacciones adversas y sobre la patogenia de la enfermedad. Entonces, todo esto hay influencia genética, puede haber influencia genética y puede haber... Entonces, las variantes genéticas que influencian la respuesta al fármaco tiene, por ejemplo, en la farmacocinética, una variante genética que altera el metabolismo afectando la concentración plasmática. Un efecto en la farmacodinámica, ejemplo, la variación genética que reduce la unión del fármaco que afecta la eficacia terapéutica. Efecto en las relaciones idiosincráticas, como posibilidad de reacciones de hipersensibilidad a ciertas drogas, incremento de reacciones en individuos con ciertos genotipos también. Variantes genéticas que influencian en la respuesta al fármaco. Efectos en la patogénesis de la enfermedad. Defectos moleculares relacionados a la patogénesis o severidad de ciertas malignidades. O sea, respuestas a terapias específicas. Actualmente se han desarrollado ya terapias dirigidas a blancos específicos. Tanto en enfermedades reumáticas y en varias enfermedades, especialmente, por ejemplo, las neoplasias,
que anteriormente se atacaban con sustancias citotóxicas, que también afectaban a las células sanas. En la actualidad ya han descubierto lo que se llaman factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento que tienen receptores de factores de crecimiento que son blancos ya específicos, ultra específicos, biológicos, o sea, moleculares, y han descubierto ciertas marcadores de esos blancos específicos. Y en la actualidad, para ciertas, por ejemplo, en cáncer de mama, se utiliza el anticuerpo monoclonal anti-ER2, el trastuzumab, para cáncer de mama con sobreexpresión que tiene un marcador, el ER2. Se utiliza esto para el tratamiento y los resultados, lógicamente, son mucho mejores. Y a veces se utilizan asociados a los citotóxicos, a veces no. Pero el uso de fármacos anti-HIV para los antirretrovirales, el abacavir, solamente en pacientes que tienen test negativo para el antígeno de histocompatibilidad, este tipo, nada más. Si no, no tiene acción en otros fármacos. Entonces, es importante, como ven, los aspectos de las variantes génicas. En la farmacogenética vemos acá los códigos genéticos intervienen en la producción de proteínas, enzimas, componentes estructurales de la célula, hormonas, anticuerpos, moléculas. En todo intervienen los códigos genéticos y que por tanto pueden tener interacciones, variantes en las secuencias especialmente. Pueden haber, por ejemplo, los códigos que modifican el citocromo P450 tienen el CYP que hemos mencionado. En cualquiera de estos pueden haber variantes. Lo mismo el gen que codifica para el tiopurinil metiltransferasa es conocido como el TMP gen y enzimas comparten el mismo nombre. Acá en este caso el mismo nombre, pero pueden haber variantes. Un cambio en un par de base individual, porque vienen en base, ya hemos visto en pares, pero individual. Un cambio en un par individual es comúnmente referido como un polimorfismo. Polimorfismo genético a un nucleótido individual o SNP que ya hemos visto en antes. Es un polimorfismo individual a un solo nucleótido SNP, solo nucleótido, polimorfismo nuclear, un solo. Se intercambia con otro por otro en una posición dada. Este es el polimorfismo genético. La variabilidad farmacogenética puede dar lugar a ¿qué? Incremento de función o puede también incluir eliminaciones o de largos segmentos de DNA. Puede haber producción de enzimas o actividad enzimática mayor que lo normal. Y con relación a esto, pueden haber variantes en sus funciones. Pero además, en farmacogenómica hemos visto que hay cambios epigenéticos. Ya no solamente la secuencia de los nucleótidos para el DNA, afectan los genes sin alterar la secuencia genética. Esto puede ocurrir vía cambios de metilación genética o modificación de la histona, metilación, acetilación, los cuales pueden influenciar la frecuencia de transcripción o silenciar la expresión genética. Otros cambios epigenéticos incluyen alteraciones del RNA. Por ejemplo, un cambio epigenético que afecta el metabolismo de los fármacos es la reducción de la sensibilidad del tumor a la quimioterapia debido a la metilación del gen. ¿Esto qué significa? Como el tumor, digamos, ha tenido una metilación del gen, ya no responde al tratamiento, ya no responde por esta metilación. Es una metilación del gen, es genética, cambio. Las proteínas que transportan fármacos y uniones de los blancos también pueden ser afectadas. En teoría, se han identificado factores genéticos que influencian en la absorción, metabolismo, acción del fármaco que conducen a individualización de la terapia. Esto ya lo mencionamos. El conocimiento
y su intervención podría optimizar la eficacia, minimizar los perfiles de toxicidad en una población determinada, con impacto en la disminución de la mortalidad por incremento de seguridad y pocas reacciones adversas. O sea, es necesario conocer, algunos de ustedes van a ser de repente farmacogenéticos, genetistas, pero es necesario, aún si no conocen, es necesario involucrarse un poco de esto, porque ver la genética tanto importancia. Acá tenemos muchas reacciones adversas son prevenibles y son atribuibles a errores humanos, pero hay otras que no, que la llaman idiosincráticas en general, que no se sabe por qué, idiosincráticas no se sabe por qué, pero son influenciados por factores genéticos. Un estudio de reacciones adversas, por ejemplo, acá, 2.227 reacciones adversas identificadas en un hospital docente, solamente la mitad fueron causas identificables y el resto podrían haber sido debidas a variabilidad farmacogenética. De repente podrían haber sido debidas a variabilidad farmacogenética, sobre todo de las que no se identificaron. Ahora tenemos las asociaciones farmacogenéticas, con influencia en las recomendaciones del manejo, incremento de reacciones adversas, reducción de dosis, asociaciones con el riesgo potencial en seguridad y asociaciones en impacto solo en propiedades farmacocinéticas. Acá tiene asociaciones farmacogenéticas con influencia en las recomendaciones. El abacavir es un fármaco que tiene en el gen, cuando hay una variante en el antígeno de histocompatibilidad tipo B, hay riesgo elevado de reacciones adversas. Por ejemplo, la procainamida, cuando tienen es un metabolizador pobre por la N-acetiltransferasa, que no es por variante ahí, metabolizador pobre. Si es metabolizador pobre, incrementa la secreción, las concentraciones y aumenta el riesgo de reacciones adversas. En impacto sobre las propiedades farmacocinéticas, el diazepam, pobre metalizador, aumenta la concentración sistémica. Acá, lógicamente, las variantes de antígenos de histocompatibilidad varían de acuerdo a hay diferentes tipos de variantes para diferentes medicamentos y, lógicamente, para grupos étnicos. Los grupos, acá es solamente acá, por ejemplo, japoneses 9%, en Europa 12%, cada uno tiene sus porcentajes. Las variantes en el citocromo P450 que hemos visto acá, tanto en la fase 1 del metabolismo como en la fase 2. En la fase 1 con los citocromos, estos son los mayores, los tipos de citocromo que han tenido más variantes genéticas. Y estos son la fase 2, que ya no tiene que ver con el citocromo P450, sino con la conjugación, que ahí no interviene muy poco, el citocromo P400, pero sí con la metilación, por ejemplo, la N-acetiltransferasa 1 y otros tipos. Metabolismo enzimático. Acá tenemos el metabolismo enzimático, hay metabolizadores extensos, rápidos, intermedios y lentos. Las vías enzimáticas, variantes de expresión genética. También se asocia lógicamente, como hemos visto en la primera lámina, emparejada a factores ambientales, en variantes de la enfermedad, peso, nutrición y otros. O sea, pueden haber una serie de variantes. Ustedes pueden ver a veces el paciente dice, pero ¿por qué si el paciente come bien todo y está pues, muy delgado? Ese es su estado constitucional por alguna variante. Acá tenemos un aspecto muy importante que es los CYP, que son la mayor parte, el 20% de fármacos actúan en este CYP y 25% actúan en este CYP. Esto significa, ¿y qué significa esto? O sea que de 100 fármacos, 20 actúan en este CYP y 25 actúan en este CYP.
significa si hay variaciones, 25% de variaciones asociadas, prácticamente aumentan las reacciones adversas en estos casos. Y también las respuestas variables, como vamos a ver en caso de AINES, por ejemplo, los sartán, sulfonilurias y algunas estatinas. La FDA ha establecido una lista de biomarcadores que tienen un rol establecido en determinar las respuestas. Esto vamos a ver luego. ¿Sí? Hay unos pacientes que tienen 2 o 3 alelos, pueden incrementar el riesgo de toxicidades que son procesadas a través del CYP. Esto ya lo vimos. Biomarcadores genómicos seleccionados por la FEO. Biomarcador son las variantes de arilamina N-acetiltransferasa. ¿Qué fármacos? Dinitrito, hidralacina, isoniazida. Información, acetilación lenta, con altos niveles sanguíneos, con incremento de las reacciones tóxicas. Este es por este biomarcador. Pero se hace test antes de la terapia, no se le hace, no tiene un test, pero existen estas variantes. Acá tampoco tiene, el único que tiene es el tetrabenzainine, pero acá no tiene variantes del CYP 2D6, metabolizador pobre. Entonces debería reducir dosis reducida seguida por titulación de acuerdo a la clínica. La codeína, tienen por ejemplo algunos que son ultra rápidos, convierten codeína en morfina más rápidamente que otra, lo que resulta altos niveles de morfina, o sea que depende de la variante genética. El citalopram, que es un antidepresivo, dosis diaria máxima recomendada de 20 a 40 miligramos para metabolizadores pobres, porque yo he tenido la oportunidad de ver a una paciente que en el semestre pasado mencionaba, que decía, qué raro que a este paciente tenía reacciones adversas severas, era por alteraciones en las variantes en el citocromo, entonces puede responder. Clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, también tiene variantes. Los mismos voriconazol. El Celecoxib, que es un selectivo como antiinflamatorio y analgésico, también metabolizadores pobres y tienen reacciones adversas. Lo mismo la warfarina, empieza el sangrado con estas variantes. En la isoniazida, que es un fármaco que se utiliza con mucha frecuencia en el homocigoto lento y el rápido. El lento, como no se metaboliza mucho, hay incrementos de reacciones adversas. El rápido, posible riesgo del tratamiento, disminuye la eficacia. Y acá tenemos lógicamente la N-acetiltransferasa 2 que acetila la línea H y su metabolito, la hidralacina, convirtiéndose en acetilhidralacina, dando por resultado un metabolito tóxico también. Cuando la función de la N-acetiltransferasa es disminuida, da por resultado incremento de enfermedad hepática producida por drogas y toxicidad. Entonces es cuando hay disminución de la N-acetiltransferasa que vimos acá, actividad. Todas son en lento, estas variantes, y en rápido, estas variantes. Recomendaciones basadas para dosificación de isoniazida basadas en genotipo de N-acetiltransferasa 2. Acá tienen los lentos, los intermedios y los rápidos. Tenemos la dosis estándar. La dosis estándar, 5 miligramos por kilogramo de peso. Y esta es una dosis basada en el genotipo. Esta. En los metabolizadores lentos, el efecto adverso se presenta con la dosis estándar, un 78% de enfermedad hepática, hepatotoxicidad, y un 22-23% falla en el tratamiento con estos metabolizadores lentos. En los metabolizadores rápidos, prácticamente se presenta enfermedad hepática ya no en el 78%, sino en el 4%, con dosis estándar, y falla en el tratamiento si hay un poquito más falla que acá. ¿Cuáles son las recomendaciones?
En los lentos le disminuyó el 50% de dosis. Y en ese tipo no hay ni alteraciones hepáticas ni falla en el tratamiento. En los rápidos le incremento el 50% de dosis y lógicamente enfermedad hepática prácticamente aumenta el 4 o 6%, pero la falla en el tratamiento disminuye. Acá tenemos otras variantes que son la metabolizador extenso de la fosfofenitoína con este tipo de genotipos. Esto lo van a revisar, lo mismo esto en cuanto a las estatinas, que son miopatías, cuando veamos miopatías, digamos, simvastatina en dislipidemia, vamos a ver que hay el riesgo de miopatía, pero con estas variantes hay mayor riesgo. Bueno, con esto estamos prácticamente terminando. Yo no sé si hay alguna pregunta, por favor. Yo le voy a corregir sus faltas, pero dígame alguna pregunta. ¿Ya tienen el delegado? Por favor, ¿me podría dar el nombre del delegado? No tienen. Me lo envían por correo. Necesitamos el nombre del delegado. Si no, yo lo nombro a dedo, por favor. Así que, por favor, el nombre del delegado, ustedes díganme. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, vamos a suspender la... ¿Están escuchando? ¿Escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Bueno. Sí, doctor, se le escucha. Ya, por el delegado y me lo envían. Gracias. Vamos a